Queremos que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor. Queremos ser instruidos por ti, Dios. ¿Qué tal ahí con tus ojitos cerrados si le dices al Señor, aquí estoy, Dios, en esta noche? Pidiéndote por favor que hables a mi vida, que ministres a mi corazón, que toques la fibra más profunda de mi ser, que tú sigas escudriñando, Señor, nuestros corazones, y que si hay cosas que no son agradables ante tus ojos, que tú no las develes en esta noche, que tú nos muestres, que tú nos guíes, Señor. Aquí están tus hijas y tus hijos que de una forma muy disciplinada, de una forma obediente, nos reunimos, Señor, para aprender de ti. Estamos aquí completamente conscientes que aún nos falta mucho por aprender de ti, que aún hay muchas debilidades, que aún hay muchas cosas en nosotros que no son agradables ante tus ojos, que seguimos siendo seres imperfectos, pero estamos aquí delante de ti para que al abrir las Escrituras, tú que eres el Dios perfecto, nos enseñes a caminar conforme a como tú tienes establecido. Te damos, Señor, las gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva noche, donde tú nos permites estar aquí reunidos para poder juntos como hermanos aprender de ti, Señor. Hoy háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, a cada vida, a cada corazón. Que tú a través de las Escrituras, Señor, nos des ese poder de lo alto para que nuestra vida sea cambiada y sea diferente. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo. Háblanos a nuestra vida. Danos ese entendimiento y esa sabiduría que necesitamos para poder caminar en esta tierra de una forma correcta. Quedamos en tus manos, Señor. Y te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a cada corazón y a cada vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté ahí donde tú te encuentras en esta hora. Que el Dios de los cielos sea hoy tocando tu vida, tocando tu corazón. Quiero ver la manito levantada de las personas que están hoy bendecidas a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, pero que hoy tenemos esa fuerza para decirle, Señor, a pesar de todo, aquí estoy. Gracias por esta nueva oportunidad, gracias por este tiempo. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados, que de una forma fiel se conectan para escuchar el consejo de Dios, para escuchar la palabra de Dios, entendiendo siempre que nosotros somos productos que estamos en proceso, no somos productos terminados. Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, no, yo ya soy perfecto, no me falta nada. No, creo que todos sin excepción estamos aquí porque necesitamos aprender de Dios. Necesitamos conocer, necesitamos rescatar esos principios que han quedado escritos durante muchos años, pero que de repente por desconocimiento o por omisión no los aplicamos a nuestra vida. Y el propósito de esta serie, volvemos a retomar nuestra serie Liberados para servir a Dios. Recordemos que la estamos estudiando basado en el libro de Éxodo, que es aquel libro donde el Señor saca al pueblo de esclavitud que estaban bajo el yugo de Faraón y los libera. Y comienza a organizar sus vidas y comienza a dar los mandamientos para que ellos sean personas efectivas en esta tierra. Y es algo muy similar lo que sucede con nosotros hoy también, donde Dios nos ha sacado del mundo del pecado, donde estamos en ese proceso de transición, porque el éxodo del pueblo de Israel equivale a nuestra peregrinación durante esta tierra. Un día ellos llegaron a la tierra de Canaán, allá se establecieron y pudieron gozar de todas las promesas que Dios les había dicho. Un día quiero decirles que también nosotros llegaremos a esa tierra que el Señor nos ha prometido. Pasa que de pronto algunos se han adelantado y ya están disfrutando de esa tierra. Nosotros estamos todavía acá en este mundo, pero un día gozaremos de ese Canaán espiritual que el Señor ha prometido a sus hijos. Pero es una tierra donde nos encontraremos nuevamente todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído en Dios. Ahí nos volveremos a reunir, solo que ya no con estos cuerpos mortales, sino que Dios nos promete darnos un cuerpo diferente, un cuerpo celestial como el del Señor Jesucristo, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a morir, sino que vamos a estar eternamente.
Entonces la esperanza que nos asiste a nosotros es que aquellas personas que partieron antes, recordemos que la palabra muerte no es final, no es que se acabó todo, sino que muerte sencillamente es separación. Y aquellos que se han separado anteriormente, pues simplemente lo que han hecho es tomarnos un poquito de ventaja, pero un día nos volveremos a encontrar todos. Ese es el consuelo, esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amados, mientras estemos en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a caminar de una forma íntegra, de una forma que Dios ha dejado establecida en su palabra, y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cuando abramos las Escrituras, ese poder de lo alto venga y que esas letras que están escritas en ese papel salten y que vengan a nuestra mente, bajen a nuestro corazón y cambien nuestra vida. Ese es el propósito. Es decir, que mientras llega ese llamado, mientras el Señor nos llama a su presencia, lo que tenemos que hacer es caminar conforme a la palabra de Dios. Yo me paso a tocar un tema que he titulado Los pecados de la avaricia y la codicia. Este es uno de los mandatos que están establecidos aquí en la palabra de Dios, y quiero que por favor abran ahí sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Aquí Dios nos da un principio más de vida. En aquel momento, en aquella época, cuando estaban allá en el monte, Dios les estaba dando los principios al pueblo de Israel. Ahora, en este tiempo, Dios nos reúne, el caso como hoy, en una sala virtual para enseñarnos también los mandamientos para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Y por favor, abran sus Biblias ahí en Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Y dice la Escritura: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por eso en esta noche vamos a hablar de los pecados de la avaricia y de la codicia. Este es uno de los pecados más comunes y más frecuentes que el ser humano, sea cristiano o no cristiano, es muy fácil, el hombre es muy vulnerable, es muy ligero, y en algún momento determinado, si no se tiene cuidado, puede caer en este pecado. Vamos a mirar la Escritura entonces, porque el apóstol Pablo también habla de este tema, y en su primera carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 10, le muestra también la importancia de esto, de tener el cuidado en su corazón, de guardar nuestro corazón para no caer en ese pecado. Y dice la Escritura, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, dice la Escritura, y fueron traspasados de muchos dolores. Mis amados, sin lugar a dudas, escúchenme muy bien, estos pecados han causado muchísimo daño a toda la humanidad. Tal vez por causa de este pecado, hoy en día hay tanta destrucción en esta humanidad. Y noten cómo la Biblia señala que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, a través de este pasaje estamos encontrando cuál es el detonador para todos los males, para todo lo que está pasando en este tiempo. Porque cuando nosotros miramos lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad, nos damos cuenta que el problema central está ahí, está en el amor al dinero. Y por esa razón, hoy en día se abusa de una forma descabellada. Hoy en día se cometen las atrocidades más grandes que el ser humano puede cometer. Y todo porque se ha infringido en este pecado. Todo porque el amor al dinero, por la codicia, por la avaricia, la gente está haciendo lo que sea. Por eso la Biblia señala que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y de allí podríamos decir que se derivan absolutamente toda la maldad de esta raza humana. Allí de ahí brota el soborno, de ahí brota el robo hacia el prójimo, el matar al otro. Se mata por un celular, se mata por 10,000 pesos. La gente hoy está desbocada porque siempre está buscando las cosas materiales. Simplemente por una deuda se puede matar a una persona, y tantas cosas que hoy en día nosotros podemos ver en esta humanidad. Y por eso el Señor advierte, porque toda la causa de la avaricia, toda la causa de la codicia, en principio está en el corazón del hombre. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar el pasado, para volvernos atrás, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos sanar nuestro corazón para que de aquí en adelante nuestra vida sea diferente, nuestra vida realmente camine y ande conforme a la palabra de Dios. Si tienes un fuerte deseo por adquirir más,
si tú en tu corazón siempre está el deseo de tener más posesiones materiales, que tú no te conformas con lo que tienes y quieres poseer más y poseer más, quieres tener lo que otros tienen, entonces tienes que revisar tu vida porque posiblemente esté este pecado de la codicia, esté el pecado de la avaricia. Y es muy importante que cada uno nos examinemos ahí desde el lugar donde nos encontramos, que tú mires verdaderamente qué es lo que hay en tu corazón, porque lo que la Biblia nos está mostrando es que este pecado está dentro del corazón del hombre. Y ahí tenemos que entrar a revisar. Si tú tienes un afán desmedido por adquirir cosas, por tener cosas, por aparentar cosas, no importa que te endeudes solamente por querer figurar, porque los demás digan, wow, cómo aparentemente está bien, pero tú te llenas de avaricia y tienes eso y quieres tener más y quieres seguir acumulando y sigues guardando y sigues guardando. Ahí tienes que revisar porque quizás es uno de los males que están en tu corazón. Por eso es bien importante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, también la Biblia nos habla de esto. Escúcheme, y quiero dejar muy claro que lo malo no es el dinero, porque el dinero como tal no es que sea malo. Lo que es malo y lo que nos dice la palabra de Dios es amar el dinero de una forma excesiva. Amar cualquier cosa que esté por encima de Dios, que se convierte en una idolatría. El libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Noten, mis amados, que aquí la importancia, lo que Dios está hablando en esta noche, es que no vaya sea que por el afán de acumular dinero, nosotros despreciemos las cosas de Dios. Nosotros pongamos a Dios en un segundo lugar. Entonces, si nosotros le pedimos que Él nos dé inteligencia financiera, escúchenme en esto, para los empresarios, las personas que están en una proyección, dicen, bueno, yo quiero tener un negocio, no es que sea malo tener un negocio, no es que sea malo tener una empresa. Lo malo de un negocio, lo malo de una empresa es que se coloque su negocio, su empresa o su trabajo, la actividad que tú desarrolles, la coloques por encima de Dios. Y que te olvides que es Dios el que te da el poder para adquirir lo que tú tienes. Pero tú puedes pedirle al Señor que te dé, por ejemplo, inteligencia financiera, que te dé esas ideas creativas para que tú puedas salir adelante posiblemente, y estamos hablando de un tiempo de crisis y muchos están enfrentando esa situación de crisis. No sería malo que tú le pidieras al Señor que te diera una idea, que te diera un plan, que te diera una estrategia de cómo salir de esta situación que estás viviendo hoy en día. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es permitir que ese negocio, que esa idea, que eso que Dios te ha dado, te dañe tu relación con Dios. Ahí es donde está lo malo. Porque muchas personas entonces se refugian en su trabajo y dicen, no, es que tengo que trabajar. Y claro, tenemos que trabajar porque de cierta manera la Biblia también dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. También estamos leyendo ese pasaje que es el Señor el que nos da el poder para hacer riquezas. Decir que si Dios lo ha establecido, no es que sea malo el tener dinero. Lo malo, repito, es cuando tú permites que ese tipo de actividades te dañen tu relación con Dios y que por causa de esas actividades entonces tú dejes a Dios a un lado. Y ahí es donde viene el pecado de la avaricia, ahí es donde viene el pecado de la codicia, que es donde tú tienes que entrar a revisar. Si nosotros miramos esta definición en el diccionario de Wikipedia, vamos a encontrar que la palabra avaricia, dice en el diccionario, es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Noten eso, el afán y el deseo desordenado. Y es que llega el momento en que una persona está más afanada, está más deseosa de adquirir dinero que de buscar el mismo Dios. Si con ese mismo afán de buscar dinero, de buscar una idea, de crecer en su negocio, de proyectarse, se tuviese ese mismo anhelo y ese mismo deseo, ese mismo fervor para buscar las cosas de Dios, téngalo por seguro que seríamos completamente diferentes. Así como nosotros, no importa lo que tengamos que hacer con tal de adquirir tal cosa, con tal de salir adelante en el negocio, con tal de llamar al uno, de llamar al otro, de contarle ese negocio, esa nueva oportunidad que está en el mercado, y entonces no importa y hacemos la lista de las personas que podrían ser nuestros candidatos y llamamos y estamos ahí pendientes y haciéndole seguimiento y creciendo en las redes y lo demás de negocios. Así como nosotros tenemos tanta habilidad y tanto deseo de que la red crezca, de que el negocio crezca, de que la empresa se proyecte, así nosotros tuviésemos el deseo para buscar de Dios, para compartir a la gente de Dios, seguro que nuestra vida, seguro que el ministerio, seguro que la iglesia, seguro que el pueblo de Dios sería completamente diferente.
Entonces la gente noten que es muy dada para eso. Y por eso el diccionario dice que es el afán o el deseo desordenado. Es decir, llega el momento en que no importa a quién tengan que engañar, trampear y una cantidad de cosas. Y ahí está el desorden. ¿Por qué? Porque está pensando más en él o en ella, en salir adelante en su negocio, aunque tenga que pasar por encima de otras personas, aunque tenga que engañar, aunque tenga que hacer trampa en su negocio y lo demás. Y ahí es donde está el pecado. Porque por ese afán de crecer en el negocio, entonces se dicen mentiras, entonces se hacen una cantidad de atropellos a los demás, y ahí es donde comienza, y por eso dice la Biblia, o dice esta definición, de una forma desordenada, buscando atesorar. La codicia, por su parte, podríamos decir que es el afán, que es como ese deseo de querernos enriquecer, de no complacernos con lo que Dios nos da, sino que queremos más y más. Y cuando se llega a esa meta y cuando se logra lo que se quiere, entonces se quiere buscar más y nunca se va a conformar. Porque siempre va a crear una necesidad, porque siempre va a quedar como insatisfecho y dice, no, yo quiero más. Entonces noten, mis amados y amadas del Señor, que este tipo de pecados que están, ya dijimos, en el corazón del hombre, pueden llevar de cierta forma a un pecado que se llama el pecado de la simonía. ¿Cuál es el pecado de la simonía? E infortunadamente, tengo que decirlo, es uno de los pecados más frecuentes que cometen los ministros, que cometen muchos de los líderes de las iglesias. Este pecado de la simonía es tratar de vender las cosas de Dios, ponerle precio a las cosas de Dios. Allí encontramos entonces una lista de pecados que se incurren dentro de los líderes, repito, de las iglesias. Pecados que cuando tú logres detectar eso, entonces tú dices, ¿por qué es tan pecador el que propone como el que patrocina eso? Dentro del pecado de la simonía hay una serie, digamos, podríamos sacar un listado de ese pecado de la simonía dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando se hace un concierto y se cobra la entrada para ese concierto. Así como aquella persona le pone una tarifa para ir a escuchar a una persona que alabe a Dios, de cuando acá para escuchar que alaben a Dios tenemos que pagar. Pero pues se ha establecido y como la mayoría lo hacen, entonces pues se volvió una costumbre y se volvió lo normal. Entonces ahora estos mercaderes lo que hacen es poner una tarifa. Y claro, yo voy y canto, yo doy el concierto, pero me pagan tanto, pero me llevan al mejor hotel y me llevan a todo el equipo de muchachos que yo tengo y me dan el mejor hotel, la mejor alimentación y lo demás, poniendo una tarifa. Y ahí está el pecado. Y es tan pecador aquel que pone la tarifa, la entrada, el bono y como el nombre que le quieran dar, la contribución, el apoyo, lo que quieran darle, cuando le cobran por entrar a escuchar, predicar de Dios o escuchar alabar a Dios. Es tan pecador aquel que pone la tarifa como aquel que saca la plata y patrocina eso. Eso es el pecado de la simonía. Haciendo alusión a aquel mago, Simón, que le dijo a los apóstoles, denme esa unción, yo quiero conocer cuánto le pago para que me den esa unción. Y la respuesta a ellos es que pereciese él y su dinero. Hay pecado de simonía cuando entre comillas, un hombre que se dice ser un siervo de Dios, entonces establece un pacto para que ustedes den el dinero, entonces ustedes pactan con un dinero a cambio de que esa persona ore por esa salud de ese familiar que está enfermo, por esa restauración de ese hogar o por cualquier cosa que tú necesites. Entonces estás mal en tu negocio, pacte y usted pacta, da un dinero y entonces la otra persona está orando para que te vaya bien en el negocio, para que tu relación se restablezca, para que no se separe de tu esposo y una cantidad de cosas. Todo eso está dentro de este grupo de pecados que tiene que ver con la avaricia y con la codicia. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque así como pone una tarifa y los otros pagan, pues se convirtió en un negocio. Y tristemente hoy, no estoy hablando de todos, pero en gran parte de la iglesia que se dice llamar cristiana y seguramente muchas de las denominaciones y otras religiones posiblemente tengan adoptado esto de cobrar por un milagro que Dios vaya a hacer. Cuando uno ve en la Biblia que nunca el Señor Jesucristo, para hacer un milagro, para que ocurriese una sanidad, nunca cobró un solo peso. Sin embargo, ese pecado de la codicia, ese pecado de la avaricia ha entrado en el corazón, tanto del pueblo cristiano como de los que se hacen llamar líderes del pueblo cristiano. Y se vuelve normal. Algunos entonces se vuelven, podríamos decir, dinerofobios, que son aquellos que aman más el dinero que cualquier otra cosa. Por favor, revisa en tu vida. No vaya a ser que nosotros caigamos en eso, que amemos más el dinero más que cualquier otra cosa.
Y entonces a ti no te interesa trabajar horas extras, tener 2, 3 trabajos, hacer lo que sea, porque lo que quieres es acumular dinero y acumular y acumular y acumular. Hay que tener mucho cuidado. Y por ese afán de acumular dinero, de tener dinero y amar tanto el dinero, entonces descuida lo más vital y lo más importante en tu vida. Ahí es donde está el pecado. Porque en el corazón ya ha entrado la avaricia, en el corazón ya ha entrado la codicia. Por eso Timoteo le dice a su discípulo en el versículo que hemos leído de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor, noten eso, al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten que aquí hay una palabra que es bien importante, dice que se extraviaron de la fe. Fijemos que nos habla de personas que conocieron el camino de Jesucristo, personas que estaban andando bien, personas que comenzaron bien, que posiblemente comenzaron con una buena intención, personas que dijeron: Señor, por favor, ayúdame, necesito un trabajo, necesito un negocio, Señor, por favor, ayúdame. Y comenzaron bien porque comenzaron dependiendo de Dios y comenzaron siendo fieles a Dios, siendo: Señor, gracias porque tú me has dado esto, Señor, te voy a dar lo que corresponde. Y estaban caminando fieles y estaban dándole gracias a Dios, y en su corazón tenían el sentir: Dios me ha dado este negocio, yo no me puedo esclavizar de este negocio, yo tengo que tener un día para dedicarlo al Señor y tengo que ir a buscar de Dios. Y comenzaron bien y le daban gloria a Dios. Pero fue tanto el deseo, dijo: no, es que los domingos es el día que más se vende, ¿cómo voy a perder la venta del domingo? No, perdóneme, Señor, pero es que tengo que abrir el domingo. Entonces ya se comenzaron a desviar. Yo quiero ver esto a Dios, no, más bien yo con esto, más bien invierto en el negocio, más bien hago esto, hago lo otro. Y comenzaron a desviarse de los propósitos, los principios de Dios, y se olvidaron, como dice Deuteronomio, de aquel que les da el poder para hacer riquezas. Ahí comienza el pecado. ¿Por qué? Porque terminan abandonando a Dios, abandonando a su proveedor, abandonando el que les ha dado la salud, la vida, el que les ha dado la gracia, el que les ha dado los recursos y lo demás, y terminan más metidos, embotellados en sus deseos de querer salir adelante y de prosperar y de ampliar y una cantidad de cosas, en lugar de buscar al Dios de los cielos. Ahí es donde está el pecado. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque quieren vivir de la mejor manera según ellos, porque quieren vivir a su manera, porque no desean vivir a la manera de Dios, sino que quieren vivir a la manera de ellos. Y dices: sí, la Biblia dice eso, sí, hay que hacer eso, pero no, es que yo necesito esta plata y yo más bien con esa plata lo invierto. Y entonces comienzan a crear una cantidad de cosas y se crean sus propias necesidades. En esto se caracterizan algunos, podríamos decir, pseudomaestros, que enseñan. Infortunadamente, pues hoy vemos en el pueblo cristiano, escuchamos muchos mensajes, muchos sermones, donde el mensaje que transmiten al corazón de las personas es que usted tiene que tener lo mejor de esta tierra, que usted tiene que tener el mejor carro, que tiene que tener la mejor casa, que tiene que tener el mejor negocio, que usted fue llamado para ser próspero, que usted fue llamado para tener las riquezas de este mundo y lo demás. Y entonces terminaron vendiéndole la idea a las personas de tener un amor por las cosas terrenales, aferrarse a las cosas terrenales, y eso los fue desviando hasta el punto que le interesan las cosas terrenales y se han alejado de la verdad, se han alejado de ver las cosas espirituales. Por eso dice el apóstol que se dejaron llevar, que yendo por el camino correcto, terminaron desviados, porque infortunadamente también hay maestros que pues se les hace un negocio y han cogido, tristemente decirlo, pero pues hay que decirlo, tristemente han cogido la iglesia del Señor como un negocio y la han cogido, como dice la Escritura, como una fuente de ganancia deshonesta. Y este es el punto que el Señor les habla, de tengan cuidado con la avaricia, tengan cuidado de desear lo que tienen los demás. Mis amados, tenemos que darle gracias a Dios, estar contentos con lo que tenemos. Decirle: Señor, gracias, porque si tú no lo has dado, Señor, es porque tú sabes que tenemos esa capacidad de administrar. Posiblemente si no nos has dado más es porque no hemos sido los mejores administradores y bueno, tú has sido fiel con nosotros. Seguramente que Dios les ha dado a algunos mucho más de pronto de lo que han esperado. Otros posiblemente están con el maná. Y dele gracias a Dios, dile: Señor, gracias porque nos has sostenido, gracias porque hasta aquí nos has sustentado, gracias porque tú has sido fiel, Señor. Pero que no permitamos, amados y amadas del Señor, que nos desviemos, que dejemos de buscar a Dios e irnos a buscar el dinero, porque eso es como volver a Egipto. Recuerde que el Señor los ha sacado de Egipto, los tiene ahí enseñándoles este principio. Recordemos nosotros que el Señor también nos sacó del mundo y nos está formando, nos está mostrando que hay cosas que son mucho más importantes que la fantasía que el mundo nos pueda mostrar.
porque por ese afán al dinero se cometen muchísimos errores. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué es para cada uno de nosotros? Pregúntate en esta noche ahí donde tú estás. Honestamente, con la mano en el corazón, ¿qué es lo que para ti es de mayor valor? ¿Qué es lo que tú buscas diariamente? ¿Qué es por lo cual tú te afanas cada día? ¿Qué es la preocupación más grande en tu vida, en tu corazón? Los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo estuvieron muy en contra de este mensaje que el Señor les transmitía a ellos, porque fueron confrontados y eso no les gustó. Ya hay una escena que está en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículos 13 al 15. Y escuchen por favor, porque son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y son palabras del Maestro de Maestros que nos está enseñando sobre este tema de los pecados de la avaricia, los pecados de la codicia. Voy a leerlos, si ustedes me lo permiten, en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Nadie puede servir a dos amos. Nadie, escuchen. ¿Puede servir a quién? Diga conmigo, a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, dice en esta versión. Versículo 14. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces él le dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas y se dejan ver así en el público, pero Dios conoce el corazón. Y escuchen cómo termina diciéndoles: lo que este mundo honra, o lo que este mundo adora, lo que este mundo busca, es detestable a los ojos de Dios. Noten que hay una contraposición ahí. Lo que la gente busca y lo que la gente está detrás, lo que la gente corre para conseguir, eso es detestable a los ojos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que en esta noche mirar a quién le queremos agradar. ¿Queremos caminar de acuerdo al ritmo, de acuerdo a los pasos, de acuerdo a las sendas que el mundo traza? ¿Queremos amar lo mismo que el mundo ama? ¿O nosotros verdaderamente vamos a marcar una diferencia? Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí ya estamos definidos, ya sabemos para dónde vamos en esta vida. Y verdaderamente yo sé que muchos de los que estamos aquí le queremos agradar a Dios con todo. No solamente un día, no solamente en algunas cosas, sino que queremos tener una vida verdaderamente conforme a como Dios quiere. Ahora, la Biblia dice que lo que el mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Así como el Señor Jesucristo nos ha enseñado que Él aborrecía el pecado, Dios aborrece el pecado. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, debemos amar lo que Dios ama. Y debemos detestar, debemos, mejor dicho, dejar sin valor lo que Dios detesta. Si es que nosotros verdaderamente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Así que yo sé que muchos dicen, pero es que tenemos necesidad, pero es que tenemos compromisos. Claro, y Dios lo sabe. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero es mucho más bonito cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando es Dios el que nos abre puertas, cuando es Dios el que nos guía, el que nos muestra, y no cuando nosotros queremos con nuestra propia astucia, con nuestra propia habilidad, querer salir adelante. Ese es un tema que es muy importante, mis amados, porque en muchas ocasiones el hombre hace cosas que para los ojos del mundo están bien. Y aparentemente son muy buenos empresarios y lo demás, y son muy astutos, son muy audaces, porque saben hacerle trampa a la DIAN, saben pagarle lo menos posible a los empleados, saben evadir impuestos, saben una cantidad de cosas, y ante los ojos de los hombres entonces son muy habilidosos y de pronto son muy aplaudidos porque dicen: oh, esta persona sí es un buen empresario. Pero escúcheme, ante la opinión de Dios, ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios, Dios dice: eso, yo detesto esa actitud, yo detesto ese comportamiento de querer salir adelante en sus habilidades, estafando, engañando, haciendo trampa, y se la pasan así haciéndole trampa a todo el mundo, engañando a todo el mundo. Y esa es una señal de una persona que no sabe depender de Dios, porque está dependiendo de sus habilidades, está dependiendo de su astucia, está dependiendo de cómo enreda a la gente y piensa que con eso va a salir adelante. Y así como nos lo decía la Biblia en estos días, y no se dan cuenta que ellos mismos están cavando su propia tumba.
Así que este es un pasaje, esta es una enseñanza que nos tiene que ayudar muchísimo, mis amados, para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que el Señor está enseñándonos. Eso es este principio, este mandato que Dios deja establecido para que tengamos cuidado. En esa condición, entonces, se encontraron aquellos fariseos que hemos leído aquí en el libro de Lucas, y hacían negocios de las cosas sagradas. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad entonces venían a traer un animalito para sacrificar y decían, no, ese animal no sirve. El único que sirve es el que le vendemos acá. Porque claro, ellos tenían su negocio. Porque en su corazón había ¿qué? Codicia, había avaricia. Y no les importaba tener que humillar, tener que pasar por encima a la gente, tener que aprovecharse de las personas necesitadas. Lo único que querían era llenar sus arcas, llenar sus bolsillos de dinero cada día más. Por eso es que esto es muy importante y el principio que nos deja a través de esta enseñanza hasta aquí es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Dios por encima de todas las cosas. Que fue la misma enseñanza que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, cuando le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Noten esto, mis amados, porque así como lo describe la Biblia, es como vive el mundo. Pregúntate cómo está viviendo el mundo. ¿No te das cuenta que todo lo que está pasando en este momento en el mundo entero es por causa de esto? Porque hay hombres amadores de sí mismos, por su ego, por su codicia, por solamente querer figurar, por pisotear a los demás y sobresalir, no importa sobre las cenizas de quien sea. Ávaros, que toman un puesto político o cualquier posición y quieren llenarse en ellos, y los demás que vaya cada quien. Lo importante es que ellos terminen sus mandatos, terminen sus periodos y salgan con sus bolsillos llenos de vanagloria, soberbios, blasfemos, personas desobedientes, personas ingratas, personas anarquistas que no se sujetan a nadie. Ese es el mundo. Así es que está pasando aquí en el mundo. Y por eso estamos viendo la declive tan grande. Por eso estamos viendo un mundo que está patas arriba, un mundo que está desbaratado. Porque este pecado, este principio que Dios ha establecido, lo han olvidado. Porque cada día se alejan más de la verdad de Dios. Porque cada vez piensan más en ellos y no les importan los demás. Por eso matan, secuestran y hacen una cantidad de cosas. Todo por el deseo de tener más dinero, de tener más posesiones, de tener más riquezas. Y con esa pasión desordenada, podríamos decir, ellos mismos comienzan a dañar su entorno, a dañar su vida, porque son personas que pueden tener muchísimas cosas, pero téngalo por seguro que hay algo que le falta y es la paz en su corazón, porque saben que no han hecho las cosas bien. Y así con estas características de avaricia, entonces piensan que van a salir adelante, pero se olvidan que un día tienen que rendirle cuentas a Dios y que posiblemente en este mundo aparentemente la hicieron, pero un día tendrán que estar delante del Señor y tendrán que darle cuentas a Él. Por eso es que este amor al dinero es lo más delicado, es la raíz de todos los males. Por favor, repito una vez más, como pueblo de Dios, tenemos que estar limpios de este pecado. Y si de alguna manera tú sabes que has caído en este pecado, ya Dios te ha hablado, Dios te está hablando, toma una decisión seria en tu vida y dile, Señor, perdóname, porque yo he pecado, porque yo, Señor, he hecho cosas incorrectas. Dios, yo quiero servirte con todo mi corazón. Tristemente, muchos de los obreros en el pueblo de Dios están no porque amen la obra, no porque amen las ovejas, no porque estén interesados en que las almas se salven, no porque estén interesados en llevar muchas personas a que conozcan la verdad, sino que están ahí en los púlpitos, están en las iglesias, están liderando simplemente por amor al dinero. No lo están haciendo por gratitud a Dios, no lo están haciendo de corazón, no lo hacen por pasión, porque las personas conozcan una verdad, sino que lo hacen por enriquecer sus bolsillos. Por eso, mis amados, Dios nos advierte que tengamos muchísimo cuidado. Ten mucho cuidado. Porque es que el líder, el pastor de una iglesia no puede aprovecharse de las ovejas. Él no está colocado para aprovecharse. Él está colocado para servir, para guiar, para organizar, para hablar de una forma directa, de una forma clara, para confrontar a las personas,
para que si están en pecado puedan ser confrontados por esa verdad que esa persona está predicando y que esas personas digan gracias porque me hablan la verdad y yo tengo ese pecado en mi corazón y tengo que cambiar. No están hechos, no están hechos para, no, Dios no los colocó ahí para que se enriquecieran y que fueran famosos y que fueran colocados en las portadas de las famosas revistas. No, no fue para eso. Fue colocados para enseñar una verdad, pero no solamente para enseñarla, sino para vivir esa verdad. Por eso, mis amados, es necesario, y aquí viene una pregunta muy, muy importante en esta noche: ¿qué necesidades materiales tiene el hombre? Y tú te podrías preguntar, pastor, yo tengo muchas necesidades. Tú te podrías preguntar, ¿alcanza el ingreso que tú tienes para tus gastos, para tus necesidades? Entonces, algunos podrían decir, no, yo tengo muchas necesidades y el dinero que yo tengo no me alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Porque muchos quieren dinero para ganar prestigio, para ganar una posición, para tener más fama, para tener altas posiciones y posesiones, entre otras, para competir con los demás, tener mucho dinero para acumularlo y para que los demás lo respeten porque él sí tiene dinero. Pero la gran pregunta es, ¿será que ese es el objetivo de nosotros en esta tierra? ¿Será que Dios nos colocó para eso? Y muchos dicen, yo estoy aquí para obtener dinero y lo voy a obtener como sea, a costa de lo que sea, teniendo que pasar por encima de lo que sea, pero lo que es, esos lujos me los doy. Pero lo que es, le demuestro a mis familiares que yo puedo salir adelante y que yo puedo estar mucho mejor que ellos. Y se la pasan, y por ese deseo de querer demostrarle a sus familiares o a los demás o a ellos mismos, entonces crean un ego grande y entonces ya no les importan las cosas de Dios, sino que les importa solamente figurar para que los demás lo reconozcan. Y ese es un error grande, mis amados, porque un día, absolutamente ustedes y yo lo sabemos, algún día todo lo que tenemos acá, esa cuenta bancaria, ese dinero, esas posesiones, esas cosas materiales, un día se van a quedar y aquellas personas simplemente se irán escasamente con la ropa que tienen y eso. Entonces, ¿para qué centramos nuestra vida en querer acumular dinero, en buscar las cosas superficiales de este mundo y nos olvidamos, nos despegamos de lo más importante que son las cosas de Dios? Así que reflexionemos. Y la gran pregunta es, ¿usted posee dinero? ¿Usted ha poseído dinero? ¿Usted ha tenido dinero? Y la respuesta es sí, yo tengo. Sí, tal vez tenemos lo necesario. Démosle gracias a Dios. Porque si tu corazón está limpio, si tu corazón está agradecido con Dios, dile, Señor, gracias. Sí, tú sabes que tengo necesidad. Y quiero decirles que antes de que nosotros abramos nuestros labios, dice la Escritura que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que este mandamiento que nos deja acá, por favor, vivámoslo. Estemos tranquilos, estemos confiados en Dios. Porque la Biblia dice que la avaricia, dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, que la avaricia es idolatría. Entonces noten, mis amados, que aquí hay un pecado muy serio. Si hay pecados que el Señor condene, se llama la idolatría. Tal vez es el pecado más, de acuerdo a los ojos de Dios, el pecado más delicado que se puede cometer contra Dios. La idolatría. Y la avaricia, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:5, la avaricia se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque es que la persona que es avara, entonces ama tanto el dinero que desprecia lo demás. Y esto es supremamente delicado. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5, le dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y da una lista. Y noten en esa lista qué es lo que el Señor dice. Y noten que hay algo importante aquí. Que la Biblia dice, hagan morir. Es decir, que es uno, somos nosotros, eres tú y soy yo, quien tomamos la decisión de sacar eso de nuestra vida y hacerlo morir. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y comienza hablando con inmoralidad sexual. Uno toma la decisión si camina en inmoralidad sexual o abandona esa inmoralidad sexual. Eso no es cuentico de que es que yo no puedo, es que me obligan, es que me forzaron. No, es una decisión propia. Esto que la Biblia está diciendo acá, Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad, Dios nos da la fuerza de voluntad, Dios nos da el dominio propio para que nosotros tomemos una decisión y saquemos eso de nuestra vida. Dentro de esas cosas está entonces la inmoralidad sexual. Habla de impurezas, habla de bajas pasiones, habla de malos deseos. Y noten que no en vano Dios lo coloca ahí y no es por casualidad, también coloca y avaricia, la cual es idolatría. Noten entonces, mis amados, que ante los ojos de Dios, el pecado de la avaricia, el pecado de la codicia
es bastante grave ante los ojos de Él. Aunque tú digas, estoy prosperando y estoy saliendo adelante, por favor tenga mucho cuidado. Ahora, Dios no prohíbe eso. Dios no prohíbe que tú prosperes, que tú sigas adelante. Lo más importante, como lo dijimos anteriormente, pero lo quiero recalcar, lo más importante es que ese negocio, esa empresa, no rompa, no quiebre tu relación con Dios. Sino que al contrario, lo que Dios te da y en la medida que Dios más te bendice, entonces tú puedes bendecir a tu familia, tú puedes bendecir a otros, tú puedes bendecir la obra de Dios para que a través de eso que Dios te da, entonces el reino de Dios sigue avanzando. Entonces la palabra de Dios se sigue difundiendo. Y entonces, obvio, se convierte tu empresa, tu negocio en una fuente de bendición. Pero cuando tú acumulas el dinero para ti mismo y te olvidas de las cosas de Dios, ahí viene el gran problema. Por eso es que es bien delicado, mis amados. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres, y nuevamente toca el tema, sin avaricia. Escuchen, por favor. ¿Puede alguno negar que la avaricia es un pecado tan aborrecible ante Dios? Alguien puede decir, no, yo no creo que Dios se disguste por eso. Y yo quiero decirles que sí, Dios se enoja por eso. Dios censura eso. Por eso aquí en el libro de Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dale gracias si estás pasando en una situación de crisis, una situación tal vez difícil en este momento en tu vida. Dale gracias a Dios porque hay una promesa, note lo que dice la palabra, porque no te desampararé y no te dejaré. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes pueden creer en esta noche? ¿Pueden confiar en esa promesa de Dios? Ustedes pueden saber que Dios está contigo y que Dios no nos va a desamparar y que Dios nos va a dejar a pesar de que estemos viviendo un momento difícil de crisis en la parte económica, pero que Dios va a estar con nosotros, que esta promesa se hace una realidad. Tú puedes creer esta promesa, levanta tu manito si puedes creer eso, coloca un amén ahí en tu chat si puedes creer eso, que Dios no nos va a desamparar y que Dios no nos va a dejar. Ahora, si tú has creído eso en el pasado y tú tienes la certeza de que Dios nunca te ha desamparado y que hasta aquí el Señor te ha sostenido, entonces ¿por qué en este momento difícil, por qué te preocupas? Si Dios si Dios en otros momentos, si Dios en otras crisis te ha ayudado y te ha sacado adelante, ¿por qué dudar que en este momento Dios te puede abrir puertas? Dios te puede dar un trabajo que quizás te pueda sorprender. Lo que tenemos que hacer entonces, mis amados, es dejar a un lado como las artimañas, las astucias nuestras habilidades y decir, Señor, voy a aprender a depender de ti. Y ahora más que nunca me voy a tomar de tus manos, Señor, porque quiero tomar esta promesa para mi vida, que tú nunca me dejarás y tú nunca me desampararás. El Señor, quiero decirles, amada iglesia, el Señor en este momento conoce exactamente la situación de cada uno de nosotros. Y Él es fiel. Y Él es justo, y tarde que temprano el Señor va a socorrernos. Así que tranquilos, confiados, que Dios está con nosotros. Pero por favor, iglesia del Señor, no caigamos como el mundo, no caigamos en el materialismo. Guardémonos. Si Dios te bendice, Dios te da habilidades y tu negocio está cada día creciendo, bendito sea el Señor y que ese negocio sea para la gloria de Dios. Y al contrario, ten un corazón humilde y sencillo. No seas arrogante, no seas prepotente, no seas orgulloso. No te creas más que otra persona. Al contrario, di, Señor, gracias por este negocio, gracias por estas ventas, gracias, Señor, por esta idea de negocio que me diste. Y con esto yo quiero bendecir a esta persona que tal vez tiene una necesidad. Señor, gracias porque con esto yo puedo contribuir para que la palabra siga corriendo, Señor, gracias. Dale gracias a Dios. Yo creo que esa es la mejor forma, la forma más correcta de administrar el dinero. Y si tú no sabes administrar el dinero, si tú tal vez estás hoy en un momento difícil, si tú estás de deudas hasta el cuello, pues tienes que reconocer eso delante de Dios como un pecado y decirle, Señor, perdóname porque he sido un pésimo administrador del dinero. Perdóname, Señor, porque me he metido en cosas que no sé ni cómo manejar, en compromisos. Perdóname, Señor, porque he adquirido una cantidad de cosas, de lujos, tal vez por aparentar, sacando créditos y lo demás, y el 80, el 90% de lo que tengo lo estoy debiendo. Y posiblemente por causa de este pecado de la avaricia, la codicia, de querer figurar y mostrar ante los demás cosas que no tienes y vivir en una vida como de burbuja, de apariencias y que los demás digan que tengo, que estoy bien, cuando realmente no tienen la capacidad de pago. Hay que pedirle perdón a Dios. Recuerde que el Señor nos ha enseñado a ser íntegros,
a caminar de una forma recta. ¿Para qué ser hipócritas? ¿Para qué perder esa paz en nuestro corazón? Muchos han tenido esa experiencia de recostar sus cabezas y no poder dormir en paz porque están llenos de deudas. No salir siquiera porque a donde salen entonces le está debiendo al uno, le está debiendo al otro. Y eso, mis amados, no es la vida que Dios quiere. Pero que tristemente se han metido en esa vida por no aprender a depender de Dios. Que esta reflexión, que esta enseñanza en esta noche nos ayude para revisar este mandato que el Señor ha dejado establecido. Que no haya codicia en nuestro corazón, mis amados, sino que al contrario, que nosotros podamos tener una vida limpia, una vida tranquila. No estamos para demostrarle a nadie, no estamos para aparentar nada. Tengamos esos momentos donde podamos hacer una buena planificación financiera, donde tú sepas cuál es el ingreso que tiene, donde tú puedas hacer un buen presupuesto, donde tú sepas hasta dónde puedes llegar. El gran problema está dado, y hoy fíjate que este es un problema muy serio, porque como nos metemos en tantos compromisos, entonces ya el dinero del hombre, que es el que tiene que trabajar para suplir la necesidad de la casa, ya no alcanza. Entonces, como el dinero del hombre ya no alcanza, ¿qué va a pasar? Que entonces la señora tiene que salir a trabajar para que también ayude con algunos de los gastos. Y entonces se dividen los gastos. Entonces él dice, bueno, yo voy a pagar la mayor parte, yo lo voy a pagar. El 70% de los gastos yo los asumo y ayúdame para pagar el 30%. Otro de una forma más, bueno, no sé ni qué título vale eso. Entonces no, paga la mitad y yo pago la otra mitad. Eso no debería ser así. Otros más descarados todavía dicen, no, pues usted trabaje y yo me quedo aquí en la casa cuidando de las cosas y entonces más bien me pongo el delantal y me pongo aquí a cocinar y usted salga a trabajar. Mis amados, entonces tenemos una sociedad completamente desordenada. Y por el afán de salir el uno y el otro a trabajar, entonces los niños quedan a expensas de una persona y que los cuide, cuando no debería ser lo correcto. Y todo eso porque nos metemos en gastos excesivos donde el ingreso ya no alcanza y entonces por querer aparentar una cantidad de cosas, creamos necesidades y ahí comenzamos a tener problemas. Revisemos muy bien, hagamos ese balance, hagamos ese presupuesto. Mira cuáles son tus ingresos, mira hasta dónde tú puedes pagar un arriendo o una cuota y hasta ahí vas a llegar. No pretendas gastar más de lo que tú estás recibiendo. No pretendas vivir en un estrato 6 cuando tu presupuesto te da para un estrato 2 o 3. Mejor vive en un estrato 2 y 3, vive cómodo, vive tranquilo, ten paz en tu corazón y no en un estrato 6 aparentando cosas y estando aquí el cuello, que todo eso te genera, y tú lo sabes, te genera problemas a nivel familiar. Porque cuando no hay dinero, entonces vienen las discusiones y comienza a echarse la culpa el uno al otro y todo esto es lo que genera caos. Todo porque no se ha hecho un buen presupuesto. Todo porque no se ha aprendido a depender de Dios. Todo porque se quiere aparentar una cantidad de cosas y vivir una vida de fantasía que no es. ¿Por qué no nos aplomamos? ¿Por qué no aterrizamos un poquitico más? Y si tenemos que vender, como he visto muy bonitos ejemplos de personas que dicen, si tengo que salir de esto, pues salgo de esto, pago esas deudas y estoy mucho más tranquilo. Eso es mejor. Algunos dicen, si tengo que volver a arrancar, arrancamos. Y vendemos lo que tenemos, pagamos lo que debemos y sabemos lo que nos queda. Y con eso vamos a vivir tranquilos. Y no tener una cantidad de apariencias, pero una vida atormentada, una vida mortificada porque no hay paz en el corazón. Entonces concluimos, mis amados, que no tenemos que vivir toda la vida, porque ese es otro problema. Noten que hay muchas personas que se la pasan toda la vida, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y ni siquiera, pues, es como si echaran todo en saco roto, sacrificando familia, sacrificando salud, tiempo y una cantidad de cosas, trabajando solamente para adquirir dinero que ni siquiera lo van a poder disfrutar. ¿Cuánto tiempo duras en tu vida trabajando y trabajando para poder tener dinero, para que termines tu vida y fatigado, cansado y enfermo y te moriste y ni siquiera pudiste disfrutar de eso que tanto acumulaste? ¿Por qué no tenemos una vida mucho más organizada? ¿Por qué no le decimos, Señor, vamos a organizar nuestra vida? Ayúdame, Señor. Yo quiero dar lo que es tuyo, Señor. Yo quiero entregar mi vida, mi tiempo y todo lo que corresponde a ti. Noten que eso fue el pecado arrancando, ¿no? Con Adán y Eva. Teniendo el 90%, todo era de ellos, todo el paraíso era de ellos, lo podían disfrutar de la manera que quisieran. Y sin embargo vino la codicia, vino la avaricia y no se conformaron con ello. También queremos ese 10% para nosotros. Ya ahí vino todo el acabose. Por favor, mis amados, que tengamos una vida tranquila, que tengamos una vida en paz y que este mandamiento que Dios nos dice acá de tengamos cuidado con la codicia, mis amados, lo vivamos.
Si hemos fallado, si hemos pecado, si estamos en ese pecado, bendito Dios porque nos habla de esta manera para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos tener cambios en nuestra vida. Dios desea que estemos bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Ayer veíamos algo bien importante, y es que la prosperidad que Dios habla no son bienes materiales. Prosperidad tiene que ver en lo necesario que necesitamos para los gastos básicos, tiene que ver con nuestra prosperidad emocional, con nuestra familia, con nuestro entorno, pero sobre todo tiene que ver con nuestra relación con Dios, que es la prosperidad en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una vida equilibrada. Allá vamos a apuntarle, allá vamos a trabajar. Por eso dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Inclinemos nuestro rostro en esta noche y digámosle, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta reflexión que tú nos das en esta noche. Y bueno, tú tendrás el momento y el tiempo para que delante de Dios tú te postres y que abras tu corazón y le digas, Señor, perdóname porque yo he caído en este pecado. Perdóname, Señor, porque sí me he puesto a tratar de competir con los demás para demostrar que yo sí puedo salir adelante, y me he llenado de avaricia y ya no me contento con lo que tengo. Cada vez tengo más y quiero tener más. Y eso, Señor, me va a llevar a una vida tortuosa, una vida de desconexión contigo, Dios, y yo no quiero eso. Si tú estás pasando en este momento por una situación económica difícil, dile, Señor, yo te pido por favor que así como dice tu palabra en Deuteronomio capítulo 8, tú me des el poder para tener lo necesario, lo básico, para tener el dinero que necesito, Dios. Muéstrame, dame una idea creativa, Dios. Pero sobre todo, guárdanos, Señor, de no caer en este pecado de la codicia, de no caer en este pecado de la avaricia, porque de acuerdo a como dice tu palabra, es idolatría, Señor. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios se convierte en idolatría. Bien sea el trabajo, bien sea el dinero, bien sea tu empresa, el título, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios se convierte en idolatría. Y seguramente que no queremos ser hallados idólatras delante del Señor. Por eso, Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra y ayúdanos a caminar en integridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.